favor. Muy bien. A ver, jovencitos, ¿logran visualizar la pantalla? Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien. No. Ya. A ver, jovencitos, muy buenos días con todos ustedes. Vamos a dar inicio a nuestras clases de lenguaje. Por favor, hay que tratar de estar bastante atentos para que podamos asimilar mucho más de forma sencilla y fácil todos los conocimientos, ¿de acuerdo? En esta clasecita nosotros vamos a desarrollar que viene a ser el tema de la acentuación, ¿de acuerdo? De la acentuación. Nosotros en esta clase debemos de aprender a qué palabras deben de tildarse y siguiendo qué norma y qué palabras no deberían de tildarse, ¿de acuerdo? Este es el objetivo de nuestra clase del día de hoy. Muy bien. Miren, nos dice para que nosotros podamos primero saber por qué algunas palabras se tildan, debemos de conocer esta silueta o esta parte teórica. Nos dice que la tildación de las palabras, jovencitos, existe de 4 índoles, es decir, palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Vamos a empezar por las agudas. Jovencitos, las palabras agudas llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba, ¿de acuerdo? En la última sílaba. Y nos dice que las agudas se van a tildar por norma siempre y cuando terminen en S o vocal. Recordemos que las vocales son 5. Si termina en N, en S, en A, E, I, O, U, recién las vamos a pasar a tildar. Y si no presente el caso, no las tildamos. Ejemplito. Tengo la palabra almorcé. Pregunto, ¿la palabra almorcé cuántas sílabas tiene, jovencitos? 3, Miss. Ya, tiene 3 sílabas. Almorcé. Ahora nosotros vamos a identificar cuál de ellas lleva la mayor fuerza de voz. Yo digo almorcé, digo almorcé o digo almorcé. ¿Cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? Es la C. Y miren, la C es la última sílaba de toda mi palabra. Por tanto, almorcé es una palabra aguda porque lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Ahora pregunto, en la última sílaba, ¿en qué termina, jovencitos? En vocal. En vocal. Por lo tanto, ¿se debe de tildar o no? Sí se tilda porque termina en vocal. Acá te dice, las agudas se tildan cuando terminan en S y vocal. Y en este caso está terminando en E, que es una vocal. Por lo tanto, se pasa a tildar. Continuamos. Siguiente ejemplito, tengo la palabra Perú. Pregunto, la palabra Perú, ¿cuántas sílabas tiene? 2. Ya. 2, Miss. Excelente. ¿Y cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? La U. En la U, ¿sí o no? Digo Perú. Alguien dice, ¿sabes que yo vivo en Perú? Te No, escrito tu voz. listo. Ahora, la sílaba RU es la que lleva la mayor fuerza de voz. Por lo tanto, pertenece a las agudas porque es la última sílaba de toda la palabra. ¿En qué termina? Termina en una U. Y una U es una vocal. Por lo tanto, se debe de tildar. Ahí está. Vamos en la siguiente palabra. Tengo la palabra bondad. Pregunto, bondad, ¿cuántas sílabas tiene? 2. Listo, tiene 2 sílabas. ¿Y cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? Dat. Claro, si yo digo bondad, bondad, lleva la mayor fuerza de voz en la sílaba dat. Como es en la última, automáticamente forma parte de las agudas. Pero yo les pregunto, ¿la sílaba dat en qué termina? En D.
Pregunto, si termina en D, ¿yo puedo tildarlo? No, Miss. No se No. tilda, porque solamente se tilda si termina en, S o vocal. Vamos con la siguiente palabra. Tengo pared. ¿Cuántas sílabas tiene pared? 2. ¿Y cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? Red. La red, pues. Yo digo pared, porque yo digo pared, si no digo pared. La mayor fuerza de voz lo lleva la sílaba red. Pero pregunto, ¿en qué termina? En D. Pregunto, ¿puedo pasar a tildar? No, Miss. No se tilda porque termina en D. Excelente. Entonces, miren, jovencitos. Entonces, aquí nosotros podemos ver que existen palabras agudas con tilde, es decir, cuando terminan N, S y vocal, y también hay palabras agudas pero sin tilde, cuando no cumplen la norma. ¿De acuerdo? Ahora pasamos a las palabras graves. Las graves, jovencitos, llevan la mayor fuerza de voz en la última, penúltima sílaba. En la penúltima sílaba. Empezamos. Pero acá nos dice que las palabras graves no se tildan, miren, no se van a tildar si acaba N, S y vocal. O sea, es al opuesto de las agudas. Las graves no se tildan si termina N, S vocal. Vamos. Empezamos con la palabra césped. La palabra césped, ¿cuántas sílabas tiene? 2. Ya, ¿cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? Ces. En la césped, yo digo césped, listo. Ahora miren, ¿cuál es la última unidad mínima de toda la palabra? De césped. ¿Cuál es la última unidad mínima? La D. Miren, es la D. Pregunto, nos dice que las graves no se tildan, se acaba N, S y vocal. ¿Y esta palabra en qué termina? En la D, ¿sí o no? Por lo tanto, ¿la tildo o no? La voy a pasar a tildar. Sí, Ahí está. Por eso yo la tilde. Ahora vamos con la siguiente. Tengo la palabra ángel. La palabra ángel, ¿cuántas sílabas tiene? 2. ¿Y cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? An. La digo an. Ahora, la palabra ángel, ¿cuál es la última unidad mínima de toda la palabra? La L. Listo, acá dice, no se tilda si acaba NS vocal, pero esa termina en L. Por lo tanto, ¿la tildo no? Sí la tildo. Ahí está. Entonces, jovencitos, tenemos graves con tilde. Y ahora vamos a ver las graves sin tilde. Tenemos la palabra hombre. Hombre, ¿cuántas sílabas tiene? 2. Listo. ¿Cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? Listo, es om. Ahora yo te pregunto, si la mayor fuerza de voz, digamos, sea en este caso la bre, ¿a qué tipo pertenece? ¿Es aguda o grave? Aguda. Claro, excelente. Si la mayor fuerza de voz fuera la bre, sería aguda porque es la última. Pero en este caso va algo más, que es la penúltima, pertenecen a las graves. Ahora miren, la palabra hombre termina en vocal. Pregunto, acá te dice, no se tilda si termina en ese vocal. En este caso la palabra termina en vocal, por lo tanto no se tilda. Ahora vamos, la palabra casaca, ¿cuántas sílabas tiene? 3. ¿Cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? La penúltima. ¿Y esa a qué palabra pertenece? A las graves. Pregunto, ¿se debe de tildar o no? No. ¿Por qué no se tilda? Porque termina en vocal. Vocal, excelente. Entonces, miren, existe graves con tilde y graves sin tilde. Ahora vamos a las palabras esdrújulas. Las esdrújulas es la más fácil que hay, porque todas se tildan sin excepción alguna. Y lleva la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Vamos, la palabra mágico. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra mágico? Tiene 3. ¿Y cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? Es ma. Mágico. Ahora te pregunto, a ver, Cisneros. Cisneros, ¿estás por ahí? Sí, Miss. A ver, Cisneros, si en el hipotético caso que la palabra mágico llevara la mayor fuerza de voz en la sílaba co, ¿a qué pertenece? Agudas, Miss.
Y si fuera la mayor fuerza de voz en la sílaba ji, ¿a qué pertenecería? Graves. Y en este caso lleva la mayor fuerza de voz en la ma. ¿A qué pertenece, hija? ¿A la? Esdrújula, Miss. Listo. Y todas las esdrújulas se tildan, ¿ven? Por lo tanto, mágico debe tildarse. Siguiente dice, plátano. La palabra plátano, ¿cuántas sílabas tiene? Tiene 3. ¿Y cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? Es pla. Yo digo plátano. O alguien de ustedes dice, a ver, por favor, mamá, invítame un plátano. No, no decimos plátano, decimos plátano. Ahí está, con tilde. Siguiente palabra tenemos brújula. Pregunto, la palabra brújula, ¿cuántas sílabas tiene? 3. 3, Miss. ¿Cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? La bru. Listo, la bru, por lo tanto se tilda. Último tenemos la palabra ángulo. ¿Cuántas sílabas tiene? 3. Ya, y si es 3, ¿cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? Por lo tanto se tilda. Excelente. Ahora, por último, vamos a las sobresdrújulas. Las sobresdrújulas van a llevar la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Y todas se tildan. Ejemplito dice, entrégaselo. ¿Cuál es la sílaba que aquí lleva la mayor fuerza de voz? Es la tre. Y la tre forma automáticamente, forma parte de las palabras sobre esdrújulas. Yo les pregunto a todos, si la mayor fuerza de voz fuera en la ga, ¿a qué pertenecería? Esdrújula. Y si fuera en la c, grave. Y si fuera en lo, aguda. Sí, pero en este caso es entrégaselo. Contabilizamos y lleva la mayor fuerza de voz en la sílaba número 4. Por lo tanto, forma parte de las sobresdrújulas y todas se tildan. Luego tenemos a la palabra cómetelo. Cómetelo tiene 4 sílabas. ¿Y cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? Es la sílaba co. Por lo tanto, forma parte de las sobresdrújulas y todas deben de tildarse. A ver, por último tenemos a la palabra repíteselo. Repíteselo tiene 5 sílabas. ¿Y cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? Es en la pi. Y la pi forma parte de las sobresdrújulas. Y todas se tildan. Hasta aquí, jovencitos, ¿me lograron entender? Sí, Miss. A ver, Sí, Miss. a ver, si la palabra fuera, atentos, si la palabra fuera libro, pregunto, libro, ¿cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? Li. Li, ¿a qué forma parte? ¿Agudas o graves? Graves. Excelente, es graves. Pero pregunto, libro, ya que me han dicho que es grave, ¿debe de tildarse? Miren la norma. No se tilda. ¿Por qué no se tilda? Porque acaba en vocal. Claro, porque acaba en vocal, porque cabe en O. Excelente. A ver, si yo te digo la palabra cáscara, ¿qué palabra es? Analicen. Esdrújula, Miss. Excelente, porque yo digo cáscara. Excelente, es esdrújula. ¿Y se debe de tildarse o no, Cisneros? Sí, Miss. Claro, todas se tildan sin excepción alguna. Excelente. Ahora miren, practiquemos. Acá dice practiquemos. A ver, miren. Acá tenemos la palabra débil. Pregunto, la palabra débil, ¿cuántas sílabas tiene, jovencitos? 2. Ya. ¿Cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? D. En la D, pues, uno, porque yo digo débil. Automáticamente cuento 1, 2. La que lleva la mayor fuerza de voz es en la sílaba 2. Se conoce como graves. Y miren, no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal, por lo tanto se tilda. Luego tengo la palabra música. La palabra música tiene 3 sílabas. Ahora, ¿cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? Yo digo música. Por lo tanto, cuento 1, 2, 3.
forma parte de las esdrújulas. Esdrújulas. Las esdrújulas se tildan. Continuamos. Tengo la palabra árbol. La palabra árbol tiene 2 sílabas. ¿Y cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? Yo digo árbol. Cuento 1, 2. Lleva la mayor fuerza de voz en la segunda sílaba. Por lo tanto, forma parte de las graves. Y las graves te dice que no se tilda si acaba NS vocal. Pero esta sí la voy a tildar porque termina en el. Luego tengo la palabra Bélgica. La palabra Bélgica tiene 3 sílabas y la mayor fuerza de voz lo lleva en la sílaba bel. Cuento 1, 2, 3. Forma parte de las esdrújulas y todas las esdrújulas se tildan sin excepción alguna. A ver aquí, en la palabra azúcar, azúcar. ¿Cuántas sílabas tiene? Tiene 3. ¿Y cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? Es en la su. Azúcar. Cuento 1, 2, forma parte de las graves. La estoy tildando porque no acaba ni en N, ni en S, ni en vocal. Y por último, vamos a ver, tengo la palabra gramática. La palabra gramática tiene 4 sílabas. Pero ¿cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? Es en la ma. Cuento 1, 2, 3. Forma parte de las esdrújulas. Gramática. Y todas las esdrújulas se tildan sin excepción alguna. Hasta aquí, jovencitos, ¿me lograron entender? ¿Están listos para sus prácticas? Sí, Miss. Ya, a ver, vamos. ¿Cómo lo hacen? Reto. A ver, les voy a dar 8 minutos. Analicen la primera columna, desde brújula hasta isla. Saquen un cuadernito. Recuerden que ustedes recién justamente están conociendo estos temas. En un cuadernito anoten y ahí analicen. Vamos, 8 minutitos. Luego me dice, Miss, conmigo trabaje que yo ya lo hice para sus notas. Vamos, vamos, jovencitos, analicen en un cuadernito. Ya acabé, Miss. Yo también, Miss. Caramba, muy bien. Yo también, Miss. Yo también, Miss. Oh, ¿ya acabaron desde brújula hasta isla? Sí, Miss. Caramba, a ver. A ver, ¿con quién trabajo la primera palabra? ¿Quién me dice Miss? Miss. Yo. Miss, yo, A Cisneros. ver, empiezo con Cisneros, ¿de acuerdo? A ver, todos atentos. Empiezo con Cisneros. Cisneros, la palabra brújula, ¿cuántas sílabas tiene? 3, Miss. ¿Cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz, hija? Bru. Ya, y si es que la mayor fuerza de voz lleva en bru, ¿a qué pertenece? A esdrújula, Miss. ¿Ya? Y todas las esdrújulas se tildan. Tildan. Excelente, muy bien. A ver, ¿con quién trabajo la palabra gato? Yo, Miss Roncal. A ver, Roncal, la palabra gato, ¿cuántas sílabas tiene? 2. Ya, ¿cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? Ga. Excelente, yo digo gato. Y si es en ga, ¿a qué pertenece? Graves. Ya, ¿y se debe de tildar? No, porque termina en vocal. Excelente, muy bien. A ver, ¿con quién trabajo cómoda? Miss, yo ¿Apellido? Miss Hinojosa.
Hinojosa, vamos. La palabra cómoda, ¿cuántas sílabas tiene? 3. Ya, tiene 3. ¿Cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? Co. Excelente. Yo digo cómoda. Y si es en co, ¿a qué le pertenece? Esdrújula. ¿Y todas las esdrújulas se tildan o no? Sí se tilda. Se tilda. Muy bien. A ver, ¿con quién hago aguja? A ver, yo lo hago, ¿de acuerdo? La profesora Blanca lo hace. Atentos todos. La palabra es aguja. ¿Cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? Escuchen todos. Aguja. La que lleva la mayor fuerza de voz es la gu. Por lo tanto, forma parte de las graves. Y no se debe de tildar porque termina en vocal, porque termina en A. Listo. ¿Quién hace celular? Vamos, vamos. Yo, mis Cisneros. A ver, Cisneros, la palabra celular, ¿cuántas sílabas tiene? 3. ¿Cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? Lar. Claro, yo digo celular. Excelente. ¿Y la lar a qué pertenece? Aguda. Listo. ¿Se debe de tildar, Cisneros? No. No. Claro, porque las agudas te dice que solo se tilda si termina en S y vocal, pero esta termina en R. Excelente. A ver, ¿quién hace la palabra campeón? Yo, Miss. Yo, Miss. A ver, Hinojosa, vamos. La palabra campeón, ¿cuántas sílabas tiene? 3. Tiene 3. Campeón. ¿Cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? On. En la 11, yo digo campeón. Y si es en la on, ¿a qué le pertenece? Aguda. Aguda, ¿se debe de tildar o no? Sí, porque acaba en N. Excelente. A ver, ¿con quién hago sonoro? Apellidos. Roncal, Miss. Con Cal, vamos. La palabra es sonoro. ¿Cuántas sílabas tiene? 3. ¿Cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? No. Excelente. Yo digo sonoro. Muy bien. Y si es que ese no, ¿a qué le pertenece? Grave. Listo. ¿Se debe de tildar o no? No, porque termina en vocal. Muy bien, caramba. Realmente me dejaron sorprendida. Excelente. A ver, ¿con quién termino la palabra isla? Cochachi, Miss. Cisneros. Cochachi. A ver, cochachi. Escuché por ahí. Cochachi, la palabra isla, ¿cuántas sílabas tiene? 2, Miss. ¿Ya cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? Is, Miss. Muy bien, yo digo isla. Y si es que es is, ¿a qué le pertenece? Grave, Miss. ¿Se debe de tildar o no, hijo? No, Miss. ¿Por qué no? Porque termina en vocal. Muy bien, excelente. Carambas, me dejaron realmente muy sorprendida. Ni los chicos de quinto de secundaria han podido asimilar tan rápido como ustedes. A ver, vamos, siguiente. Igual, 5 minutitos, analicen el segundo bloque, desde la palabra libro hasta canguro. Vamos, vamos, 5 minutitos. Ya, Miss. Recuerden que todas estas palabritas, ustedes sí o sí en su cuaderno las van a analizar. Ya, vamos, vamos, segundo bloque, 5 minutos. Ya, Miss. Ya, mis, ya acabé. Ya, Miss. Carambas, muy bien, Ya, están a Miss. excelente. A ver, vamos. ¿Con quién empiezo? ¿Quién analiza la palabra libro? Cisneros, mis. Acaba de empezar, ¿ya? A ver, miren. La palabra libro tiene 2 sílabas. Libro. Ahora, ¿cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? Es li. Yo digo libro. Si es que es li, rápidamente forma parte de las graves. Y no se debe de tildar porque termina en vocal. Y la vocal es O. Ahora sí, ¿quién analiza las palabras hormonas? Cisneros, mis.
A ver, Cisneros, la palabra hormonas, ¿cuántas sílabas tiene? 3. Ya, ¿cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? Mo. Listo. Si es mo, ¿a qué pertenece? Grave. Grave. ¿Se debe de tildar o no, Cisneros? No. ¿Por No. qué no se tilda? Porque no se tilda cuando tiene N, S o vocal. Y ahí tiene. Excelente. Muy bien, hija. Por lo tanto, es una grave sin tilde. Muy bien. A ver, ¿quién analiza la palabra compás? Roncal, Miss. A ver, Roncal, vamos. La palabra compás, ¿cuántas sílabas tiene? 2. ¿Cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? Paz. Listo. ¿A qué le pertenece? A las agudas. ¿Debe tildarse o no? Sí, porque termina en S. Excelente, muy bien. A ver, ¿quién analiza la palabra? Hinojosa. Hinojosa. A ver, hinojosa. La palabra tentáculos, ¿cuántas sílabas tiene? 4. ¿Cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? Lata. Listo, es latasio, ¿no? Todos nosotros Sí. debemos decir tentáculos, porque no sería correcto decir tentáculos, ¿sí o no? Miren, miren cómo una sílaba, digamos, mal acentuada, cambia totalmente el concepto de la palabra. Lo correcto es decir tentáculos. Ahora sí, si es tentáculos, ¿a qué le pertenece, hija? Esdrújula, Miss. Listo. ¿Y se debe de tildar o no? Sí, porque todas las esdrújulas se tildan. Excelente, muy bien. A ver, ¿quién analiza la palabra horno? A ver, la profesora Blanca lo hace. Roncal. La palabra horno tiene 2 sílabas. Ahora, ¿cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? Escuchen, horno. Es or. Si es or, automáticamente forma parte de las graves y no se tilda porque termina en vocal que es o. Ahora sí, ¿quién analiza la palabra trapo? Cisneros, Miss. A ver, Cisneros, la palabra trapo, ¿cuántas sílabas tiene? 2. Ya, si es que es 2, ¿cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? Será. Listo, ¿y a qué le pertenece? Grave, Miss. ¿Se debe de tildar o no? No, Miss, porque termina en vocal. Excelente, muy bien. ¿Quién hace la palabra vestidos? Roncal, Miss. A ver, Roncal, vestido, ¿cuántas sílabas tiene? 3. ¿Cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? Ti. Listo, si es ti, ¿a qué le pertenece? Grave. ¿Debe de tildarse o no? No, porque termina en vocal. Excelente, muy bien. Por último, ¿con quién finalizamos con broche de oro? Rosa. A ver, Gozar. La palabra es canguro. ¿Cuántas sílabas tiene? Tres, Miss. Ya tiene 3. ¿Cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? Can. A ver, yo digo canguro, o a ver, escucha, canguro. ¿Cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? Canguro, es en la gu. La mayor fuerza de voz es en la gu, canguro. Si es que es en la u, forma parte de las graves, ¿de acuerdo? De las graves. Y no van a llevar tilde porque termina en vocal, que es o. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver aquí un ratito, un momentito, jovencitos. Ya. A ver. Excelente. Entonces, hasta ahí ya estamos. Muy bien. Ahora pasamos al siguiente. Miren aquí, jovencitos. Vamos a desarrollar la tildación diacrítica. La tildación diacrítica son, digamos,
se va a ponerse esa tilde oblicua solamente en monosílabos, es decir, en aquella palabra que solo está compuesto por una sílaba. ¿Y cuáles son esos monosílabos que se deben de tildar? Son los siguientes. Tenemos el sí, el, tú, mi, de, se y te. Empezamos. Nos dice que la sílaba sí se debe de tildar siempre en cuando ¿qué? Nos dice que esa sílaba sí se tilda siempre en cuando es de afirmación. Ejemplito, miren, sí iré contigo. Pregunto, ¿está afirmando que va a ir? Correcto, ¿sí o no? Por lo tanto, se tilda. Se tilda sí cuando es de afirmación. O, por ejemplo, ahí, pero no se va a tildarse cuando es una condicionante. Atentos, cuando yo te digo, ve, si entras a clase, aprobarás. Te estoy condicionando. Esa sí no se debe de tildar porque es una condicionante. Solamente se tildan cuando es de afirmación. Ahora, el siguiente tenemos el monosílabo el. El se va a tildarse siempre en cuando es un pronombre personal, es decir, si es que se refiere a una persona. Miren, él me mintió muchas veces. Esa palabrita él se refiere a una persona, ¿sí o no? Porque digamos, puede ser Lucas me mintió muchas veces. Cuando yo desconozco el nombre de la persona, yo digo él me mintió muchas veces. Ahí está, ¿ve? Él cuando es pronombre personal. Luego tenemos la palabra tú. Tú, de igual manera, se tilda cuando es pronombre personal. Ejemplito, tú debiste decirme a tiempo. O tú me mentiste. Ahí está. ¿Ve? Ese tú se refiere a una persona. Cuando se refiere a una persona, recién se puede tildar. Luego tenemos el sílabo mi. Mi se tilda cuando también es pronombre personal de primera persona. Ejemplo, miren, piensa en mí. Ese mí va directamente relacionado a una persona. Siempre y cuando se da eso, recién se puede tildar. ¿De acuerdo? Piensa en mí. Luego tenemos el monosílabo de. De se tilda cuando viene del verbo dar. Miren, de la comida al perro. Ese de es del verbo dar, sino dar la comida al perro. Por eso se tilda. ¿De acuerdo? Luego tenemos el monosílabo se. Se va a tildarse cuando es del verbo saber. Miren, sé que me mentiste. Acá se tilda el sé porque es del verbo saber, ¿sí? Porque ya tiene, digamos, alguna información y sabe que le mintió. Por eso se tilda. Y por último tenemos la sílaba T. T se va a tildarse siempre en cuando se refiere a bebidas. Ejemplito, invítame un té. Ese té es de bebida. Cuando se refiere a eso, recién se puede tildar. Hasta ahí, jovencitos, ¿me lograron entender para ir a la parte práctica? Sí, Miss. Listo, a ver, vamos. Yo sé que ustedes la hacen. Miren, yo lo voy a hacer el primero. La primera oración es, a mí y a mi hermano nos tocó la suerte de tener estos excelentes padres. ¿Cuáles son aquí los monosílabos que encuentro? Miren, de estos monosílabos que ustedes ven aquí, voy a tratar de encontrarlo en la primera oración. ¿Cuáles son los monosílabos? Es mi y luego tenemos de. Así de simple. Mi y de. Ahora, acá yo tengo dos mis, pero ¿cuál de esas dos mis deben de tildarse? ¿Debe tildarse solamente uno, las dos o ninguno? Miren, a mí y a mi hermano nos tocó la suerte. Pregunto, ¿cuál de las mis deben de tildarse? ¿La primera o la segunda? La primera. La primera. Primera, Miss. La primera, porque la primera se refiere a una persona, pero a mí. Ahí está. La primera a mí sí se debe de tildarse, porque se refiere a una persona. La segunda no, porque mire, a mi hermano es más un pronombre posesivo. Excelente. Ahora me voy al otro monosílabo que es de. Pregunto, ¿el monosílabo de debe de tildarse? Pero recordemos que de se tilda cuando es del verbo dar.
nos dice, nos tocó la suerte de tener estos excelentes padres. ¿Este de será del verbo dar? No, Miss. No, ¿sí o no? Por lo tanto, no lo tildo. Así de simple. A ver, sigamos practicando. Oración 2. El Pleno de Ministros de la Corte Suprema ha resuelto tras más de 4 horas. ¿Cuáles son los monosílabos, jovencitos? De Miss. De. Hay tres Empecemos por primero. Él también, Miss. Él. Primero empecemos por él. Pregunto, ¿el Pleno de Ministros, él debe de tildarse? ¿Se refiere a una persona? No, por lo tanto, no se tilda. Continuamos con el segundo monosílabo, que es de. Recordemos que de se tilda cuando es del verbo dar. Acá te dice, el Pleno de Ministros de la Corte Suprema. ¿Ese de viene del verbo dar? No, ¿sí o No, no? Miss. No se tilda. Ni la primera de, ni el segundo. Por último, ha resuelto tras más de 4 horas. ¿Esa de debe de tildarse? Tras más dar 4 horas, se tilda de cuando dice el verbo dar. ¿Se debe de tildar esa de? No, Miss. Recuerden que de se tilda del verbo dar. Tras más de 4 horas, no, pues no está dando nada. Por lo tanto, no se tilda. A ver ustedes, oración 3. A ver, ¿con quién trabajo? Vamos, vamos. No importa cuánto nos equivoquemos, la intención es tratar de equivocarnos lo menos posible. Miss yo, Cisneros. A ver, Cisneros, en la oración 3, mas no ha habido confirmación de la noticia. Pregunto, hija, ¿cuántos monosílabos encuentras ahí? Miss 1. Ya, ¿cuál es ese uno? Simplemente es de, ¿verdad? Sí, Listo. Miss. Ahora recordemos, Cisneros, que de se tilda si viene del verbo dar. Ahora escucha la oración. Mas no ha habido confirmación de la noticia. ¿La palabra de viene del verbo dar? No, Miss. Por lo tanto, no se tilda. No. Así es, claro. A ver, vamos, ¿quién hace la siguiente? Hinojosa, Miss, Hinojosa. De agua. A ver, Hinojosa, ¿cuántos monosílabos encuentras ahí? 3, Miss. ¿Cuáles son esos monosílabos? T, D y D. Excelente. Ahora, a ver, empiezo con el primer monosílabo. El monosílabo es te. Recuérdate que te se tilda si va del verbo beber, o sea, de un sustantivo que significa bebida. Acá te dice, dile que te dé un vaso de agua. ¿Ese te debe de tildarse? No. No, solo, porque no es de bebida. Ahora voy al monosílabo de. Recuérdate que de se tilda si viene del verbo dar. Ahora escucha. Dile que te dé un vaso de agua. ¿Se debe de tildar o no? Sí, Miss. Ahora sí, ¿sí o no? Porque ese de viene del verbo dar. Dar. ¿Y la segunda de debe de tildarse o no, Hinojosa? No, Miss. Claro, ya no, pues sí o no. Porque la primera sí es del verbo dar. Excelente. Muy bien. A ver, vamos. Para poder terminar, ¿con quién trabajo en la siguiente oración? Sí, acepto vivir contigo. ¿Cuál es el monosílabo? Sí. Sí. Pregunto, ¿ese monosílabo sí debe de tildarse o no? No. Sí. Recuérdense que sí se tilda si es del verbo, digamos, de una confirmación o de una afirmación. Acá te dice, sí, acepto vivir contigo. ¿Está afirmando o no? Sí, sí o no. Por lo tanto, debe de tildarse. Claro. A ver, vamos. Siguiente. Te manifiesto la última dictadura. Miren, te manifiesto la última dictadura. Pregunto, ¿cuál es el monosílabo ahí? De. Ya. ¿Ese te debe de tildarse? No. ¿Por qué no se tilda?
¿Por qué no se refiere a una bebida? Claro, pues excelente. A ver aquí cómo lo hacen. Él y tú son cortados con la misma vara. ¿Cuáles son los monosílabos ahí? Él y tú. Listo. ¿Él y tú deben de tildarse o no? Sí, Miss. Y mis. Claro, pues. Ambas se tildan porque se refieren a personas. Miren, él y tú deberían de tildarse. Es igual si Juan y Lorenzo son cortados de la misma vara. Ahí está. Sí se deben de tildarse porque forman parte de los pronombres personales. A ver, siguiente. Dile que te dé un vaso de agua. Eso ya lo hemos analizado. Vamos por la siguiente. ¿Tú piensas en mí? ¿Cuáles son los monosílabos ahí? Tú y mí. Listo. ¿Ambas deben de tildarse o no? A ver, piensen. Sí, Miss. Miren, Sí. ¿tú piensas en mí? Claro, ambas se deben de tildarse porque se refieren a pronombres personales, pues. Excelente. A ver, por último, yo sé muchas cosas de ti. ¿Cuáles son los monosílabos ahí? De y ti. C también. C de ¿Ti? ¿Ti es un pronombre personal? No. Los No. únicos monosílabos ahí es se y de. Pregunto, ¿cuál de ellos debe de tildarse? C. Claro, pues sé debe de tildarse porque es del verbo saber. Mira, yo sé muchas cosas de ti. Excelente. Hasta ahí, jovencitos. ¿Estuvo complicado? ¿Difícil? Nel. Creo que un poquito el segundo bloque, ¿no? Acerca de la tildación de los monosílabos. Pero miren, si es que ya de antemano han resuelto de la manera correcta estos ejemplos de aquí de la tildación de las palabras, sea agudas, graves, esdrújulas, ya es un buen avance. ¿De acuerdo? Ya es un buen avance. Muy bien. Jovencitos, recuérdense que todas estas diapositivas deben de estar bien escritos en su cuaderno. ¿De acuerdo? Ustedes van a terminar de analizar estas palabras. Los dos bloques que han hecho aquí la van a desarrollar en sus propios cuadernitos. Ahí van a subrayar cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz, luego escribirán es aguda, grave, esdrújula. De esa manera. Y luego, por último, igual la tildación diacrítica. Hasta ahí, jovencitos, ¿alguna pregunta? No, Miss. Ninguna pregunta. Listo. Muy bien, jovencitos.